En las laberínticas callejuelas de Macao, donde el pasado y el presente se funden en un mosaico de historias olvidadas, existe un lugar que todos evitan al caer la noche. El monasterio de San Paulo, una vez majestuoso y lleno de vida, ahora se alza como un testimonio silencioso de tragedias antiguas. Sus muros desgastados, cubiertos de enredaderas marchitas, parecen susurrar secretos a quienes se atreven a escuchar. Dicen que en las noches sin luna, una figura espectral recorre sus pasillos, y aquellos que la han visto jamás volvieron a ser los mismos. Las leyendas hablan de un monje sin cabeza, envuelto en una túnica raída, deambulando por las ruinas con pasos lentos pero constantes. Su presencia anuncia mal augurio, y su aparición es precedida por un frío intenso que cala hasta los huesos. Los pescadores que regresan tarde al puerto aseguran haber sentido su mirada vacía, y los ancianos advierten a los jóvenes que no se acerquen al monasterio después del anochecer. Pero en una ciudad llena de supersticiones, ¿qué hay de cierto en estas historias? Hace siglos, el monasterio era un refugio de paz y sabiduría. Los monjes dedicaban sus días a la oración y al estudio, alejados del bullicio del puerto y de las intrigas políticas que rodeaban a Macao en aquel entonces. Entre ellos destacaba el hermano Liang, un monje dedicado y de corazón puro. Pasaba horas meditando en el jardín, contemplando la quietud del estanque y buscando respuestas en los pétalos de los cerezos en flor. Su serenidad era admirada por todos, y muchos acudían a él en busca de consejo. Sin embargo, la armonía del monasterio se vio amenazada con la llegada de exploradores extranjeros. Con promesas de comercio y prosperidad, también trajeron avaricia y desconfianza. Se rumoreaba que entre los tesoros del monasterio se encontraba una reliquia de incalculable valor, un manuscrito antiguo que contenía secretos místicos. Atraídos por tales historias, un grupo de saqueadores decidió apoderarse de él. Una noche, aprovechando la oscuridad y el silencio, los intrusos se infiltraron en el monasterio. Armados con cuchillos y malas intenciones, recorrían los pasillos iluminados tenuemente por las velas que aún ardían. El hermano Liang, alertado por un presentimiento, se encontró con ellos en el claustro central. Con voz firme pero calmada, les pidió que se marcharan, advirtiéndoles que no encontrarían nada más que su perdición. Los invasores, lejos de amedrentarse, lo rodearon. Enfrentado a la amenaza, el monje intentó razonar con ellos, pero su paz interior fue interpretada como debilidad. En un acto despiadado, uno de los hombres desenvainó su espada y, sin mediar palabra, lo decapitó. El cuerpo del hermano Liang cayó al suelo mientras su túnica se teñía de rojo. Los saqueadores, cegados por la codicia, revisaron cada rincón del monasterio, pero no encontraron la reliquia que buscaban. Sin saberlo, habían desatado una maldición. Aquella misma noche, una tormenta como nunca antes vista azotó Macao. Rayos y truenos sacudieron la ciudad, y muchos afirmaron que los gritos del viento eran en realidad los lamentos del monje asesinado. Los saqueadores, en su huida, encontraron destinos atroces. Uno por uno, perecieron en circunstancias misteriosas y sus cuerpos jamás fueron recuperados. Con el tiempo, el monasterio fue abandonado. Los monjes, temiendo la ira divina o quizás algo más terrenal, decidieron marcharse. Las puertas fueron selladas y el lugar quedó a merced del olvido y de las fuerzas que allí habitaban. Pero las historias del monje sin cabeza comenzaron a circular entre los habitantes de Macao. Algunos decían haber visto una sombra arrastrándose por los corredores, otros afirmaban escuchar oraciones en una lengua antigua que ya nadie hablaba. Décadas más tarde, en una época más moderna pero igualmente escéptica, un grupo de amigos universitarios decidió explorar el monasterio. Eran jóvenes curiosos y, como muchos de su edad, no creían en fantasmas ni leyendas. Para ellos, esa era una oportunidad perfecta para vivir una aventura y tal vez encontrar algún tesoro oculto. Lucas, el líder del grupo, era conocido por su audacia. Le acompañaban María, apasionada por la fotografía, Daniel, siempre en busca de emociones fuertes, Sofía,
más cautelosa pero influenciada por sus amigos, y Andrés, quien, aunque temeroso, no quería quedar como cobarde. Equipados con linternas, cámaras y mochilas, se adentraron en el monasterio una noche estrellada. Al cruzar la entrada principal, una sensación extraña los envolvió. El aire parecía más denso, y el silencio era casi palpable. Las paredes, cubiertas de moho y con grietas, parecían observarlos. Sin embargo, entre risas nerviosas, continuaron su exploración. María tomaba fotografías de todo, fascinada por la arquitectura y los detalles antiguos. Sofía, sin embargo, no podía sacudirse la sensación de que algo no estaba bien. Encontraron una escalera que descendía a lo que parecían ser criptas o pasadizos subterráneos. Daniel, entusiasmado, sugirió que bajaran. A pesar de las protestas de Sofía, los demás estuvieron de acuerdo. Al iluminar el camino con sus linternas, descubrieron túneles húmedos y estrechos. Las paredes tenían inscripciones en una lengua desconocida, y dibujos que representaban figuras sin cabeza. De repente, un sonido metálico resonó a lo lejos. Andrés, sobresaltado, propuso regresar, pero Lucas insistió en continuar. Argumentó que probablemente eran sonidos producidos por la estructura antigua. Continuaron avanzando hasta llegar a una sala amplia. En el centro, una estatua sin cabeza se erigía majestuosa, sosteniendo en sus manos un pergamino. María intentó acercarse para tomar una foto, pero al hacerlo, la temperatura descendió bruscamente. Su aliento se hacía visible, y un escalofrío recorrió sus espaldas. Las linternas comenzaron a parpadear y, en un instante, se apagaron. La oscuridad los envolvió, y el pánico se apoderó de ellos. ¿Qué está pasando?, exclamó Andrés con la voz temblorosa. Antes de que pudieran responder, un murmullo sordo comenzó a llenar la sala. Era una voz profunda, casi gutural, que pronunciaba palabras indescifrables. La estatua parecía moverse en las sombras, y una luz tenue emanaba del pergamino que sostenía. Lucas, intentando mantener la calma, sacó su teléfono para usar la linterna, pero la pantalla estaba en blanco. De repente, una mano fría tocó su hombro. Se giró bruscamente, pero no vio a nadie. Los murmullos se intensificaron, convirtiéndose en gritos que resonaban en sus cabezas. Sofía comenzó a llorar, suplicando que se fueran. Daniel intentó encontrar la salida, pero los pasillos parecían haber cambiado. Era como si el lugar mismo estuviera vivo, atrapándolos en un laberinto sin fin. María gritó al sentir que algo le arrebataba la cámara de las manos. En la penumbra, pudieron ver cómo la figura del monje sin cabeza se materializaba ante ellos. Su túnica flotaba como impulsada por un viento invisible, y de su cuello cortado emanaba una niebla oscura. «Devolved lo que me pertenece», se escuchó, aunque la voz no provenía de ningún lugar en particular. Atónitos y aterrorizados, los jóvenes no sabían a qué se refería. Lucas, en un acto desesperado, intentó razonar con la aparición. «No hemos tomado nada, solo queríamos explorar». Pero el monje parecía enfurecerse más. Las paredes comenzaron a temblar y el suelo se agrietó bajo sus pies. Sin previo aviso, Andrés fue arrastrado hacia la oscuridad por sombras que se enroscaban en sus piernas. Sus gritos se apagaron rápidamente, dejando a los demás paralizados. Comprendiendo que sus vidas estaban en peligro, los tres restantes corrieron sin rumbo, chocando entre sí y tropezando en la oscuridad. Daniel tomó la mano de Sofía, prometiendo protegerla, pero una fuerza invisible los separó. La joven cayó al suelo, sintiendo como unas manos frías la sujetaban. María y Lucas lograron llegar a lo que parecía ser la entrada, pero la puerta estaba sellada. Golpearon y gritaron pidiendo ayuda, pero solo el eco les respondía. Detrás de ellos, la risa macabra del monje resonaba, acercándose cada vez más. «Tenemos que encontrar el pergamino», dijo María de repente. «Es lo único que podemos devolverle». Recordando la sala donde encontraron la estatua, decidieron regresar.
El camino parecía interminable y las sombras jugaban con sus mentes, mostrando visiones de sus amigos perdidos. Al llegar, el pergamino seguía brillando en manos de la estatua. Sin pensarlo dos veces, Lucas lo tomó. Una energía cálida recorrió su cuerpo, y por un momento, sintió que todo se detenía. El monje apareció frente a ellos, más imponente que nunca. Extendió su mano, y Lucas comprendió que debía entregarle el pergamino. Al hacerlo, una luz intensa los envolvió. El monje recuperó su cabeza, y por primera vez, su rostro se mostró sereno. Asintiendo con gratitud, comenzó a desvanecerse. «Gracias por liberarme», susurró antes de desaparecer por completo. El monasterio recuperó su silencio habitual. Las linternas volvieron a encenderse, y las puertas se abrieron. María y Lucas salieron al exterior, respirando el aire fresco de la madrugada. Habían sobrevivido, pero nunca olvidarían lo que ocurrió. Sin embargo, sus amigos nunca fueron encontrados. Las autoridades investigaron el lugar, pero no hallaron rastro alguno de ellos. Las historias sobre el monasterio y el monje sin cabeza se intensificaron y el lugar fue declarado prohibido para todos. María y Lucas, marcados por la experiencia, se alejaron de Macao. Nadie les creyó cuando contaron su historia, considerándola fruto del miedo y la sugestión. Pero ellos sabían la verdad. Años más tarde, en una ciudad lejana, María recibió un paquete sin remitente. Al abrirlo, encontró la cámara que había perdido aquella noche. Revisando las fotografías, encontró una que le heló la sangre, una imagen del grupo completo frente a la estatua, pero detrás de ellos, la figura del monje sin cabeza los observaba fijamente. Desde entonces, ha vivido con la certeza de que hay fuerzas más allá de nuestra comprensión, y que algunas puertas, una vez abiertas, no pueden cerrarse jamás. Y mientras tanto, en las noches más oscuras, el monasterio sigue en pie, guardando los secretos y las almas de aquellos que se atrevieron a desafiar sus sombras. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.